El tema que nos va a ocupar hoy es la introducción al Evangelio de San Juan. Vamos a estar viendo todo el libro de San Juan en una serie de conversaciones y vamos a ir tratando de ver diferentes temas del libro. Lo vamos a tratar de llevar de una forma cronológica, o sea, vamos a tratar de ir cubriendo del capítulo 1 en adelante, en forma cronológica. Y sobre todo, pero no vamos a cubrir cada letra del libro, sino que de cada capítulo voy a tomar los textos o pasajes o conversaciones más importantes y esas las vamos a ir manejando y las vamos a ir aprendiendo juntos. Esto nos va a llevar varias semanas. Y siempre, pues, ya saben que siempre vamos a participar. Ustedes van a participar, ya sea con preguntas o van a participar con lo que ustedes sienten, con lo que ustedes creen, pero también pueden traer las inquietudes. Cuando yo estoy hablando, ustedes pueden interrumpir y hacer las preguntas. No tienen que esperar al final, porque prefiero que sea en el camino para que no se les vaya a olvidar. Y la otra cosa es que si en algún momento hay alguna pregunta que yo no la conozco, la respuesta, que no la he estudiado, pues yo les traigo la respuesta en la próxima clase, si es que existe respuesta, porque parte de lo que se aprende en el caminar con Dios y en el estudio de la Biblia es que hay preguntas que no tienen respuesta, pero la mayoría tienen. Pero hay preguntas que nos va a tocar esperar a que estemos en la presencia de Dios para saberlas. Entonces vamos a estar estudiando el Evangelio de Juan. Y en esta oportunidad vamos a comenzar con la introducción. Vamos a ver si la introducción nos alcanza en una conversación o si tenemos que tener dos. Pero como no hay ninguna prisa, pues vamos a ir despacito para digerir bien esta información. Ok, introducción al Evangelio de Juan. Lo primero que nos encontramos acá es con la palabra evangelio. Y la palabra evangelio, como ya todos sabemos, significa noticia, buenas noticias. A eso se refiere la palabra evangelio. Ahora, hay 4 evangelios. Nosotros hoy nos vamos a ocupar del 4º evangelio. Pero antes de este evangelio, en el Nuevo Testamento, existen 3 evangelios más, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es el que nos vamos a estar ocupando hoy. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas son los primeros 3 evangelios, los primeros 3 libros del Nuevo Testamento. Y estos 3 evangelios se llaman evangelios sinópticos. Y aquí empezamos con una palabra que en el griego está compuesta por 2, que es la palabra sin, que significa junto, y la palabra opsis, que significa ver. Entonces, sinópticos es una palabra compuesta que significa ver juntos. O vistos juntos también. La palabra sinóptico se refiere entonces al Evangelio de Mateo, al Evangelio de Marcos, al Evangelio de Lucas, pero no al Evangelio de Juan. Y entonces, bueno, ¿por qué el Evangelio de Juan no es un sinóptico? Bueno, porque yo les había compartido en un estudio anterior lo que significaban los evangelios sinópticos. En realidad son 4 libros que hablan de un solo evangelio. No es que son 4 evangelios, es un solo evangelio, es una sola buena noticia, pero contada por 4 personas. Y por eso se llaman los evangelios. Pero para nuestro conocimiento es sumamente importante que sepamos que es un solo evangelio. Es una noticia, es una buena noticia de que Jesucristo, de que Dios se hizo hombre y vino a la tierra. Y es la historia de Jesucristo. Y los 4 evangelios van a hablar de lo mismo. Pero se llaman los 4 evangelios. ¿Por qué sinópticos? Bueno, los sinópticos, que fue algo que vimos anteriormente, pero lo voy a repasar un poquito, significa que son 3 miradas diferentes sobre el mismo evento. Y yo les puse el ejemplo cuando les enseñé de esto, de un elefante muy, pero muy grande, y que habían 3 personas a las que se les tapaban los ojitos, y yo les decía, imagínese usted con los ojitos tapados, usted no sabe lo que hay en la habitación, lo traen de la mano con los ojos tapados, y yo le digo, bueno, empiece a tocar a ver qué encuentra.
y usted ahí con los ojos tapados sin poder ver nada empieza a tocar y a tocar. Y bueno, después de que los tres han estado tocando, bueno, entonces le preguntamos, ¿qué fue lo que usted tocó? Y uno se va a volver y va a decir, bueno, yo toqué un par de columnas, pero eran así gigantes. Y el otro va a decir, bueno, yo toqué una cosa así delgaditita, delgaditita y era como redonda. Pues la oreja del elefante. El otro eran las piernas, ¿verdad? Y otro va a decir, y bueno, yo toqué una cuestión así larguísima y echaba agua. Bueno, el moco del elefante. Entonces, cada una de las personas que cuentan los evangelios o comparten de los evangelios compartieron su perspectiva, pero del mismo evento. Y cómo en la inspiración divina se respeta la personalidad del autor bíblico, bueno, pues cada una la comparte desde su mirada y también con su personalidad. Esos son los evangelios. ¿Y por qué sinópticos? Porque tienen los mismos eventos, simplemente son contados por tres personas. ¿Y por qué Juan no es sinóptico? Bueno, porque el Evangelio de Juan no tiene los mismos eventos que tienen los otros tres evangelios. Y eso lo vamos a ir viendo conforme vamos profundizando en el estudio del Evangelio de Juan. Vamos a ir viendo cuáles son esos elementos que Juan tiene y que los demás no tienen, por lo que hace que Juan no sea uno de los evangelios sinópticos. Mateo y Lucas, por ejemplo, los libros de Mateo y Lucas inician con el nacimiento de Jesús. Ahí parten. Sí, Mateo empieza con la genealogía. Sí, y Lucas empieza con el nacimiento de Jesús. Marcos inicia con el bautismo en aguas de Jesús. Pero en cambio Juan comienza con la creación. ¿Sí? Juan comienza con la creación. Ya ahí encontramos una gran diferencia entre el Evangelio de Juan y los otros tres evangelios. Los otros tres evangelios empiezan con la mirada en la tierra. Juan empieza con la mirada en el cielo, con la mirada en la eternidad. Empieza hablando desde la creación. Y vamos a ver durante todo el Evangelio de Juan que Juan definitivamente es un evangelio de una gran profundidad, como muy pocas. Y vamos a ver también que Juan se esfuerza muchísimo en toda su ponencia para que podamos conocer a Dios hecho hombre. Y ese es parte de sus énfasis en el Evangelio. Tenemos, por ejemplo, que Mateo fue escrito y fue dirigido a los judíos. Y también que Mateo fue escrito, ¿qué será? En los años 60, en los años 70, por ahí, fue escrito Mateo. Entonces, era escrito para los judíos de la época, de esos años. El Evangelio de Marcos fue escrito, dirigido para los romanos, las personas de Roma. Y el Evangelio de Lucas fue escrito para los griegos. Cuando nosotros vamos a ver con el Evangelio de Juan, nos vamos a encontrar que el Evangelio de Juan fue escrito sí para judíos y sí para helenistas, o sea, la gente que andaba en la dispersión, porque recuerden que el Imperio Romano estaba tratando de gobernar el mundo y por lo tanto mucha gente andaba en la inmigración, en la dispersión. Y sí, aunque sí es verdad que Juan se ocupa de los dos grupos étnicos, pero definitivamente encontramos que Lucas tiene un énfasis más fuerte en los griegos y Mateo en los judíos y Marcos en los romanos. Y a Juan lo encontramos entonces un poco más dirigido, además hacia los judíos y los que estaban en la dispersión, los helenistas, pero algo muy interesante es que el libro de Juan se escribe por allá en el año 100, el año 95 después de Cristo. Los otros se escriben por allá en el año 60, 70, entonces 80 quizás, pero Juan se escribe por el año 95. Entonces, claro, la generación a la que Juan se está refiriendo es una segunda o tercera generación de creyentes. Además de que Juan está hablándole a un grupo de personas que han tenido que sostener su fe de forma oral. O sea, a ellos les ha venido llegando la historia de Jesús de forma oral, porque en ese tiempo no existía material escrito.
Entonces, ese es el grupo de Juan, un grupo que ha seguido en la fe porque le ha llegado a través de la forma oral. Y claro, yo quisiera que ustedes se imaginen todos los inconvenientes que pueden haber, como si nosotros estuviéramos creyendo hoy en Jesucristo, pero esta información nos ha venido llegando en forma oral. Nunca hemos leído un libro, nunca nos ha llegado un pergamino, sino que estamos escuchando lo que nos cuentan los abuelos y los tatarabuelos y los vecinos. Y con esa fe se ha ido sosteniendo este pueblo a través de los años. Entonces, ahí más adelante vamos a ver cuál es el reto que encuentra Juan, entonces, en esta audiencia a la que él se está dirigiendo. Vamos a poder ir entendiendo un poco mejor conforme vamos profundizando en el texto. Juan escribe el Evangelio a los habitantes de Asia Menor, al oriente. Esa era la audiencia de Juan. Y cuando Juan lo escribe, estaba en Efeso. Más adelante entraremos también en detalles. Algo interesante también es que Mateo y Juan, el Evangelio de Mateo, recuerden, y Juan es el último, y en el centro están Marcos y Lucas. Ok, Mateo y Juan son apóstoles, son parte de los 12 apóstoles. Pero Marcos y Lucas no fueron apóstoles. Marcos y Lucas fueron amigos de los apóstoles, pero no fueron apóstoles. De hecho, Marcos era un muchacho joven en el tiempo en que Marcos está por allá escribiendo. Marco era un muchacho joven. Marco era amigo de Pablo, era amigo de Bernabé, era amigo de Pedro. Pero era un muchacho joven en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Jesús, era un muchacho joven. Y Lucas llega después. Lucas se convierte después. No es del tiempo de los 12 apóstoles. Entonces, recordemos eso. Mateo y Juan sí eran apóstoles, de los 12 apóstoles. Y los otros dos no eran apóstoles, eran amigos de los apóstoles. Creo que es importante, creo que sí, recordar lo que significa la palabra apóstol. La palabra apóstol significa alguien que es enviado con una misión. Esto es lo que significa apóstol en el griego. Entonces, cuando nosotros hablamos de un apóstol, en este tiempo se refería a alguien con una misión específica que tenía que llevar a cabo. Y en aquella época no solamente hubo los 12 apóstoles, habían otras personas que eran apóstoles también. Entonces, no solamente los 12, pero los 12 son los que conocemos y demás. Pero sí, habían más apóstoles en aquella época. Y si usted quiere aprender un poquito de eso, puede irse luego y anotar y leerlo más tarde, pero Romanos 16 habla de varias personas que colaboraban con el apóstol Pablo. Y ahí él menciona pastores y líderes y obispos y todos los amigos de él que le ayudaban y los que lo acompañaban en la cárcel y menciona un montón de gente en Romanos 16. Usted lo puede ir a estudiar. Pero les voy a mencionar yo que en el Romanos 16:7 se menciona a dos apóstoles en Romanos 16:7 que no están dentro de los 12 y se llaman Andrónico y Junias. Estos son, y dice Pablo, y a estos apóstoles que han estado conmigo en la cárcel, etcétera. Usted lo puede ir a ver. Y estos dos, Andrónico y Junias, creo que vale la pena mencionarlo para el conocimiento de nosotros aquí en el grupo, que Junias era un nombre de mujer. O sea que uno de los apóstoles que vamos a encontrar en Romanos 16 era una mujer. Eso está, por si lo quieren ver más, en uno de los programas de YouTube, de los estudios que ya aquí tuvimos un día, cuando hablamos de qué piensa Dios de la mujer, y eso está en mi canal de YouTube, Alexandra Zamora, ahí lo pueden buscar. Entonces, para nosotros meternos en el Evangelio de Juan,
Definitivamente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, la guianza de Dios. Sí, no puede ser simplemente una cátedra, como que, bueno, yo voy a aprender y yo voy a aprenderme este tipo de cosas, los datos históricos y manejo esta información y ya estuvo y me la sé. No, es mucho más allá que eso. Es entrar en el corazón de Dios, es entender, es poder creer, es desarrollar una relación con Dios. Entonces, no es solamente cuestión de información, es también cuestión de desarrollar una relación con Dios. Y tiene que haber en nuestro corazón esa actitud correcta para que encontremos la respuesta también correcta de parte de Dios y la ayuda del Señor para que podamos recibir toda la revelación que Dios nos quiere dar, toda la iluminación, lo que Dios nos quiere mostrar en este evangelio. De hecho, muchos autores dicen, y me llamó la atención cuando estudiaba, muchos autores dicen que para meterse uno a estudiar el Evangelio de San Juan hay que quitarse los zapatos porque está entrando en Tierra Santa. Y yo creo que sí, que hay mucha información que es muy, muy elevada, muy sublime, muy profunda. Y, y en el sentido figurado, pues quitarse los zapatos, tener la actitud correcta de aprender. Eh, Mateo y Marcos revelan un énfasis especial en los milagros de Jesús. Ellos muestran muchos milagros y Lucas dedica una gran parte a las parábolas. Lo vamos a ir viendo de nuevo en el camino cuando podamos comparar. Este, los padres de la iglesia, cuando se dicen los padres de la iglesia, son todos los creyentes que escribieron libros, que fueron historiadores, que se tomaron el tiempo para escribir aquella oralidad, aquella historia oral, y que fueron líderes en la iglesia primitiva también, en el primer siglo, en el segundo, en el tercero. Todos los padres de la iglesia, ellos citan los evangelios, les dan una importancia importante. Y uno de los grandes teólogos, San Agustín, dice, la clave de los evangelios, él dijo lo siguiente, de los 4 evangelios, o más bien, dice, de los 4 libros del evangelio único. Sí, porque es un solo evangelio, pero es una historia contada por 4 personas. Entonces, desde que comenzamos con este evangelio, está hablándonos Juan de que Jesús existía desde antes. Sí, Mateo, Marcos y Lucas empiezan a hablar de Jesús en la tierra. Jesús un niño, Jesús recién nacido, Jesús bautizándose, de María, qué sé yo, de los pastores, de los ángeles, de la visitación a María. Sí, todo en un plano muy terrenal. Pero en cambio, Juan no. Juan entra de una vez hablando, por ejemplo, Juan 8:58. Dice, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Eso está diciendo Jesús. Y Juan lo escribe. Lo repito, ciertamente les aseguro, antes de que Abraham naciera, yo soy. Sí, ahí empieza, y estamos al inicio del libro. Juan desde el principio empieza a hablar de la creación, empieza a hablar de que Jesucristo existe desde siempre y de una vez empieza a desarrollarlo de esa manera. Si no empieza a contar la historia cuando Jesús llegó a la tierra, sino que empieza a contar la historia desde la eternidad para darle una relevancia y una postura a Jesucristo de Dios desde el principio. Y luego vamos a ver por qué a Juan le interesa tanto dejar en claro que Jesús existió desde la eternidad. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante que era que habían muchas herejías, que a la gente se le estaba olvidando la oralidad y que se estaba mezclando la palabra y la historia de Dios junto con otras doctrinas que estaban emergiendo dentro de la cultura helenista. Y por eso Juan tiene tanto interés en dejar claro que Jesús es el Hijo de Dios y que existió de siempre. Ahora, luego veremos por qué. Ahora,
veamos un poquito cómo sabemos, cómo estamos seguros de que Juan es el autor del Evangelio. Porque eso es sumamente importante, que nosotros estemos seguros de que Juan es el autor, que podamos cuando en nuestro diario vivir decir, sí, yo estoy segura de que es así. Entonces vamos a ver algunos textos y vamos a ver algunos pasajes. En primer lugar, vamos a empezar leyendo que Juan era hijo de un pescador que se llamaba Zebedeo y de una señora que se llamaba Salomé y era hermano de Santiago, que también se le llama Jacob en el texto bíblico. Y vamos a ver eso vamos a empezar viendo algo de esto en Marcos 15:40. Algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Y Salomé. Y Salomé. Ahí está bien, el 15:40. Algunas mujeres, muchas gracias Mauricio, algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Estas mujeres, ¿saben dónde estaban? Estaban en el tiempo en la cruz y ellas estaban mirando todo lo que estaba pasando. Y aquí menciona a Salomé. Ya empieza a mencionar a Salomé. Solo quiero que nos vayamos acercando, pero van a ver que en algún momento nos va quedando mucho más claro que Salomé es la mamá de Juan. Y el que está hablando acá de esto es Marco. Ok. Ahora, también resulta que la familia de Juan era relativamente estable, económicamente hablando. Era una familia estable. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, porque Marcos 1, 19 al 20 nos lo dice. Jaime. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Muy bien, un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Ese es el papá. Y ahí se está refiriendo a Juan, ¿ve? Entonces Jesús siguió caminando y vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en la barca remendando las redes. Pero dice, enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca. ¿Con quién los dejaron, Jaime? Con los jornaleros. Sí, de ahí es donde sabemos que en ese tiempo tener jornaleros era una persona que tenía un negocio, era estable económicamente, tenía sus empleados. Entonces no era solamente alguien que iba y pescaba en una barquita, era alguien que tenía su negocio. Y dice, y se fueron con Jesús. Luego, también nos dice la escritura que Juan, para seguir conociendo un poco de Juan, dice que Juan era discípulo de Juan el Bautista. Ya venía caminando en la fe, Juan. Y nos dice Juan 1, 35 al 40. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí, con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que, al oír a Juan, había seguido a Jesús. Ven, al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Ese Juan que está hablando acá, al día siguiente Juan estaba de nuevo allí. Ese Juan que está refiriéndose acá era Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba de nuevo ahí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba, Juan el Bautista le dice, aquí tienen al Cordero de Dios. Y entonces
Cuando los discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Dejaron a Juan y se fueron con Jesús. Y así es como Juan se convierte en el apóstol, en uno de los 12, siguiendo a Jesús. También ahí estaba Andrés, ¿ven? Andrés, que era un hermano de Pedro. Estaba ahí ese día y también se unió. Perdón, tengo una pregunta. Entonces, Juan el Bautista es uno de los 12 discípulos también. No, no, no. Juan el apóstol. Ajá, Juan el apóstol, sí, pero este Ok. Juan que está acá, este Juan que leyó la pocha, al día siguiente Juan estaba de nuevo allí, se refiere a que Juan el Bautista estaba ya haciendo su trabajo que él hacía, Los que era bautizos. del bautizar. Ajá. Y este Juan, el que luego llega a ser Estaba apóstol, ahí. y Andrés Ujú. era discípulo de Juan. Ujú. Estaba ahí con Ok. él. Pero donde vio pasar a Jesús, dejó botado a Juan el Bautista y se fue con Ok. Jesús. No lo culpo, seguro yo hubiera hecho lo mismo. Ujú. Sí, eso es. ¿Ya? Luego, también nos dice que perteneció al círculo más cercano de Jesús. O sea, que estaban los 12, pero entre los 12 había un círculo más cercano. A ver, ¿qué nos dice Marcos 9, de 12 a 5? ¿Quién lo leyó? María? Yo. Dice, 6 días después, Jesús se fue a un cerro alto, llevándose solamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su ropa se volvió brillante y más blanca, de lo que nadie podría dejarla por mucho que la lavara. Y vinieron a Elías y a Moisés, que estaban conversando con Jesús. Pedro les dijo a Jesús, Maestro, qué bien que estamos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ok. ¿Cuál es el punto más importante acá para confirmar esto de que había un círculo más cercano a Jesús y que Juan pertenecía? Bueno, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Y a dónde se fue? A la montaña. ¿Y qué pasó ahí? No lo vamos a estudiar hoy, pero pasó lo que se llama la transfiguración, que es uno de los eventos más importantes de los evangelios o de los más impresionantes, que fue que bajaron Elías y Moisés y se reunieron con ellos. Una lo que se llaman, dentro del estudio de la teología, se llaman textos oscuros o grises, que significan, son esos textos bíblicos donde nosotros, los estudiosos formales de la Biblia, tenemos que llegar a tener la humildad de reconocer que no conocemos todas las respuestas, por más que estudiemos, por más griego y por más hebreo que sepamos. Bueno, aquí estamos ante uno de esos, porque lo que pasó en la transfiguración es algo sencillamente que sí lo podemos estudiar un día y podemos acercarnos mucho más de lo que vamos a hacer hoy, pero no es como que se nos va a abrir de par en par y vamos a entender absolutamente todo. Pero la transfiguración fue un momento bien importante. Y lo que quisiera rescatar acá fue que Juan estaba ahí. Jesús se llevó a 2, a 3. ¿Sí? ¿A quién se llevó? A Pedro, a Jacob y a Juan. Se llevó a 3 con él, no se los llevó a los 12. ¿Verdad? Entonces, nos va hablando de que había un grupo y que Juan estaba ahí. O sea, Juan tuvo la oportunidad de participar de ciertas experiencias bien únicas. Bien únicas. Juan 19, 25 al 27, Cristina. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he aquí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Muy bien. Este es un texto, ¿verdad? Interesante, porque aquí está, esto está pasando en la cruz, ya cuando Jesús está siendo crucificado. Y en este momento dice que estaban su madre, la madre de Jesús, la hermana de su madre. ¿Quién es la hermana de su madre? Salomé.
María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Sí, estas mujeres estaban ahí. Y ahora, y más adelante, vamos a ver más textos donde nos habla de Salomé, que era la hermana de María, la madre de Jesucristo. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta de que Juan y Jesús eran primos. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y claro, cuando tú entiendes el parentesco entre ellos, te es mucho más fácil entender por qué Jesús le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿A quién le tocó Juan 19:35? ¿Alejandro? El que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Muy bien. Sí, Juan fue un testigo ocular. A Juan no fue que le contaron, no fue que le llegó la tradición oral. Juan estuvo, vio, tocó, vivió esta experiencia. Y aquí lo dice, el que lo vio, el que lo vio, ha dado testimonio de ello. Y su testimonio es verídico. ¿Sí? Y aquí está usando la primera persona. Él sabe, yo sé que digo la verdad, para que también ustedes crean. Miren qué interesante. Yo, el que lo vio, estoy aquí contándoles esto. ¿Y para qué es que les estoy contando esto? Para que ustedes crean. Es todo el propósito. Y vamos a encontrarnos en todo el Evangelio que hay una gran intención de que la gente pueda creer en el Hijo de Dios, en todo el Evangelio. Entonces, él es un testigo ocular. Pero les voy a leer también, por ejemplo, Juan 1:14. Dice, y el verbo se hizo hombre. El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Sí, él está diciendo, esto es uno de los textos más importantes de todo el Evangelio de Juan, el 1:14, y lo vamos a estudiar en algún momento. Pero hoy solo quiero rescatar que dice, y el verbo se hizo hombre. El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Yo soy parte de ese nosotros. Él está ahí, dentro de ese grupo. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primera de Juan, que no es lo mismo que el Evangelio, primera de Juan, es porque Juan escribe unas cartas más adelante, primera, segunda y tercera, son unas cartas que también escribe Juan. La primera de esas cartas de Juan, el capítulo 1 y el verso 1 dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, y se vuelve a incluir, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con nuestras manos, esto les anunciamos respecto al verbo de la vida. O sea, él quiere hacer un énfasis muy profundo de que él ha participado, él ha tocado, él ha visto, sí, él ha estado ahí presente. Y él quiere dejarlo bien claro. Y además, Juan fue uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén, en el primer siglo. Y lo dice Gálatas 2, del 8 al 9. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol a los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Aquí él está contando el día que posiblemente están reunidos, se están compartiendo, y entonces estos tres hombres que eran parte de los que eran en la iglesia, están juntos y dice Jacob, Pedro y Juan, que eran considerados gente importante en la iglesia,
dice, estuvieron de acuerdo en que Bernabé y yo fuéramos a los gentiles. Entonces, y ellos a los judíos. O sea que ellos se dividieron en los grupos étnicos. Pero creo que es muy importante esto, que nosotros recordemos que Juan fue uno de los líderes de la iglesia. También estuvo en Patmos. Apocalipsis 1:9. Dice, yo. Estoy leyendo el libro de Apocalipsis. Y vea lo que dice. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio. Es el mismo Juan que escribe el Evangelio, el que está en Patmos y el que está diciendo aquí, yo Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, y que al final dice, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio. Entonces, el mismo Juan que escribe el Evangelio es el mismo Juan que escribe Apocalipsis. Y el día que estudiemos Apocalipsis, si llegamos, vamos a poder ver que era el mismo. Y aquí él está en la isla de Patmos. ¿Y qué tiene que ver Patmos con Apocalipsis? Bueno, que Pablo fue desterrado por causa del Evangelio. Él fue echado a la isla de Patmos, desterrado por el imperialismo de la época, por el imperio que estaba conquistando el mundo y que ellos no querían que el Evangelio se predicara. Entonces ellos ponen a Pablo, a Juan en esta isla y lo aíslan completamente del mundo. Y es ahí en Patmos que él recibe la revelación del libro de Apocalipsis. Y es ahí donde él cuenta toda la historia y todo lo que encontramos en el libro de Apocalipsis. Y es después de estar en Patmos que él escribe el Evangelio. Por eso sabemos que tiene que ser después del año 90, porque él estuvo en Patmos para esa época, más o menos para el año 90. Y él escribe el Evangelio después de Patmos. Entonces sabemos que tuvo que ser después del año 90. O sea que vivió hasta viejo, o sea, hasta los 70 y picos, casi Sí, 80, sí, 80 grande. años. Pero conozcamos un poquito más de Juan, de él como persona. Veámosle, entrémosle a la humanidad de Juan. Veamos lo bueno y lo no tan bueno de Juan. Porque a mí esa parte también me parece que es relevante, estudiar la personalidad de Juan. Por ejemplo, Juan 6:9. Juan 6:9 está Juan hablando de la multiplicación de los panes. Pero vean qué interesante, como Juan lo escribe. Él dice, aquí hay un muchacho, porque tenían hambre. Jesús estaba predicando a la multitud y tenían hambre. Y entonces, ¿qué hacemos con toda esta gente que tiene hambre? Los mandamos para la casa. Estamos hablando que Jesús en ese tiempo tenía una audiencia de 3,000, 4,000, 5,000 personas. Y dice, aquí en Juan 6:9, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Así lo escribe Juan. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Y bueno, ahí es cuando Jesús lo multiplica. Pero, ¿qué es lo que quiero rescatar acá? Hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada. Ven qué interesante. Él pone de qué son los panes. Los otros evangelistas no lo ponen. Dicen que había 5 panes, ya. Pero Juan entra en el detalle. Ahí ya vemos cosas de personalidad. Yo lo veo porque, por ejemplo, yo tengo una motora fina que es un desastre. A mí me ponen a hacer un dibujito sin que me salga del círculo y exactamente no paso nunca. Doy gracias a Dios que no estudié nada que tenga que ver con eso. Pero alguien que tiene motora fina, ¿verdad? Le fascina quedar dentro del círculo y eso le queda perfecto. Ok, eso revela mucho de nuestra personalidad, de quiénes somos, de cómo manejamos el diario vivir. Bueno, aquí encontramos a un Juan que se vuelve y dice que el pan era de cebada. Y vamos a ver qué interesante, cómo él está en esos pequeños detalles. Pero eso mismo lo lleva a la enseñanza luego, ese tan detallista. Juan 6:19, por ejemplo. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. Muy bien.
¿Qué te parece ahí? ¿Qué les parece ahí? ¿Qué puede ser el elemento que estamos buscando? Recuerde que estamos buscando algo de la personalidad de Juan. Tal vez la distancia en kilómetros, me parece. Exacto. Muy bien, Mauricia, ese es exacto. Los otros evangelios no mencionan los kilómetros. Pero aquí viene él a poner que había de 5 a 6 kilómetros. Estadios, de hecho, era la palabra en esa época, que vendría a ser como 5 o 6 kilómetros. O sea, él dice, y si acaso se habían metido en el mar unas 5 o 6 millas, sería. Ok, vamos ahora con Juan 2:6. ¿Quién lo tiene? Yo. Había allí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Muy bien. ¿Y qué crees tú que es el detalle? De nuevo, que está cuantificando las cosas. Exactamente, Jaime. Y describe que las tinajas que habían, y mira lo que dice luego de cuántos litros cabían. 50, 70. 50, 70 en cada tinaja y había 6. ¿Cuántos litros habrían ahí? No sé yo. De 300 a 420. Ok, quiero decirles que esa era la cantidad de vino que Jesús hizo para las fiestas. O sea que esa fiestica vio a Mauricio que a Jesús le gustaba el vino. ¿Eh? Y que esa fiestica no era chiquita. No era chiquita. O sea, a ver, ¿cuánto dijiste, Jaime? 400. 300 a 420 botellas de vino. Más, porque las botellas tienen 750. O sea, 500 botellas de vino. Eso era una boda de fiesta. Claro, las bodas en ese tiempo, para defender un poco a Jesús, ¿verdad? No vayan a creer que él se las tomó todas. Las bodas duraban una semana. Y la costumbre y la tradición era que la gente llegaba a la fiesta, se iba para la casa y volvía el otro día y seguían comiendo y tomaban y volvían a irse. O sea, más o menos como las fiestas de la en esa época ya había el sistema métrico, ya se hablaba de litros, se hablaba de metros y de todas esas cosas. No, señor, no, estamos leyendo de una versión actualizada. Por eso fue aquí hace un ratito donde decía los kilómetros, dije que la palabra original era estadios. No se decía kilómetros. Y aquí la palabra litros es porque yo les he pedido a ellos que compren una Biblia actualizada para que puedan entender cuánto sería eso hoy y les sea más fácil entender el concepto. Bueno, tenemos otro aspecto interesante. El temperamento de Juan. El temperamento de Juan. Le llamaban hijos del trueno a Juan. Le llamaban hijos del trueno. Y en aquel tiempo, cuando se le decía a alguien hijos del trueno o hijos del diablo, era porque relacionaba esa palabra con su personalidad, con lo que hacía. Hijos del trueno era porque tenía un carácter, un temperamento fuerte. Juan tenía su temperamento. Y yo, bueno, eso espero que le ayude a los que tienen temperamento. O sea, que Dios no hace excepción de personas. Que no porque usted tenga temperamento fuerte, entonces Dios no lo va a usar o usted no le va a servir a Dios. Dios trabaja con la persona y se lo va moldeando. Y voy a leerles algunos de los pasajes donde se muestra ese temperamento. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es la vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. ¿Ves? Ese es Juan hablando. El que no cree va a estar bajo el castigo de Dios. O sea, él era fuertecito en la forma en cómo hablaba, a pesar de que le llaman el apóstol del amor. Le llaman el apóstol del amor porque las 3 cartas que él escribe, al final, las que yo les mencioné, primera, segunda y tercera carta de Juan, son cartas muy amorosas. Sin embargo, vamos a ver por ahí que nos vamos a encontrar que era bien filosito. O sea, no bajaba los estándares del evangelio. Y eso es muy bueno, porque una cosa es ser amoroso y otra cosa es bajar los estándares del evangelio. Así que, interesante, él tenía su temperamento. Ahora, algo muy interesante es la mamá. La mamá, Salomé, llega a donde Jesús, en Mateo 20:20, lo voy a leer para ustedes. Entonces, la madre de Jacob y de Juan, junto con ellos dos,
se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. Jesús le dijo, ¿qué quieres? Le preguntó Jesús. Y la mujer le dice a Jesús, ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué linda la mamá, ¿no? Esto, o sea, la mamá fue y le pidió a Jesús que le diera un puestazo a los hijos y no dejó ninguno para otro. O sea, uno, el de la derecha uno y el de la izquierda el otro. O sea, ahí más nadie se sentaba. Ay, que me parece tan tierno, ¿verdad? De ahí sacó el carácter, Juan. De ese tipo de mamá. Sí. No, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y Jesús le contesta, ustedes no tienen idea de lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? ¿Qué? O sea, ¿quieren ese puesto? ¿Qué es? ¿Que se van a tomar conmigo la copa que me toca a mí ahora? O sea, ¿van a ir conmigo a la cruz? Más o menos, les está diciendo. Y los muchachos se vuelven y contestan, sí, sí podemos, de matones. Y bueno, y ahí sigue la explicación en el texto bíblico. Pero bueno, es bien interesante, ¿verdad? O sea, todo esto es para que veamos a Juan, a su mamá, el comportamiento, la dinámica familiar. Muy simpático, ¿verdad? Entonces encontramos aquí que Juan, pues era un ser humano como tú y yo, con inconsistencias, con fortalezas, con deseo de aprender, con hambre y sed de Dios, pero muy lejos de la perfección. Y yo creo que esto nos ayuda a poder entender que en el Señor tenemos oportunidad todos, que Dios no discrimina, que Dios no saca a nadie, que Dios no quita a nadie del camino independientemente y que todos podemos ser usadísimos por el Señor. Bueno, vamos a ir parando hoy porque veo que estamos a mitad de camino en solo la introducción. Entonces vamos a dividir la introducción en dos. La próxima vamos a estar viendo las evidencias internas y externas de que Juan es el autor. Y luego vamos a estar viendo un poco más de la estructura, pero hoy vamos a quedar acá. Y nos vemos la próxima semana para estudiar la segunda parte. Padre, muchas gracias por este tiempo de oración. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por cuidarnos, por guardarnos, que tengamos una semana bendecidos, que durmamos bien, que, Señor, el alimento sea bueno para nuestro cuerpo, que podamos entretenernos, que pasemos divertidos, que recibamos amor de muchas personas, Señor. Guárdanos y cuídanos en todos nuestros retos. Suple trabajo, Señor, que los negocios sean prosperados, que haya bendición económica en nuestra casa, en nuestra vida, para nuestras responsabilidades económicas, para nuestro alimento, para ayudar a otros. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias por mirarnos en esta noche, por estar en nuestra conversación y por guiarnos, Señor, durante toda esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.